Bueno, vamos a ver los aspectos de las declaraciones juradas. Así que denme un minutito, por favor. Vamos a ir acá y vamos a ir al Servicio de Impuestos Nacionales y vamos a ingresar a la parte de declaraciones juradas. Respecto al envío de ayer, ¿tienen alguna consulta, alguna duda tal vez? Vamos a ir a esta parte de declaraciones juradas y vamos a ingresar. Vamos a poner el resto de los datos. Y hemos visto el llenado del 200 y el 400. Con respecto al tema del 500, vamos a verlo de manera ejemplificativa, pero no vamos a hacer el llenado como tal, ¿sí? Un segundito. Vamos a poner diciembre. En este caso tendríamos que hacer de otra persona que no se haya declarado, porque esta persona, o sea, mi persona, yo ya he declarado el 500. Tendríamos que hacer esta persona. No se puede declarar dos veces el mismo impuesto. Solo se puede declarar una sola vez en un formato original. Deberíamos haber generado. Vamos acá. Vamos acá. Y vamos al periodo. En este caso, esta persona cierra marzo. Y vamos a poner declarar. Como verán, en este caso no sale el formulario para declarar. Y nos dice que no es válido. Esto a veces sucede por un error en nuestro sistema. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso lo que hacemos es ir acá a declaraciones juradas e ir a otras declaraciones. Vamos a seguir haciendo el llenado del formulario 500, pero lo vamos a llenar desde esta otra opción. Vamos a ir aquí 500, marzo y 2021. Y ahora sí se va a generar. Como verán, a veces no genera la información o no genera el formulario, en algunos casos, en el acápite que corresponde, sino van a tener que buscarlo en otros formularios. ¿Y por qué estamos haciendo el llenado de este formulario antes la propia declaración del formulario 605? Porque para el 605 tendríamos que haber ya llenado el formulario 500. Entonces, tienen que llenarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a ver el llenado como tal de este IUE cuando estemos empezando a hacer el llenado de lo que es el formulario del SIAT. ¿Sí? Solamente quería mostrarles que en algunos casos sucede eso, que no permite generar el formulario desde el periodo de una persona, aunque le corresponda. Ahora, hay otros casos más. Vamos a verificar esto, que tiene unas peculiaridades respecto al manejo, y fue porque en su momento no realizaron la actualización de datos. Vamos a ingresar. Un momentito. Vamos a volver desde el principio. Ahora sí se ve la pantalla. Sí, sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por decirme. Vamos a hacer el llenado.
Vamos a volver acá. Aceptar. Entonces, para quienes han declarado ya el formulario 500, como es mi caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo pongo el periodo, me va a salir, ya existe una declaración jurada. Ese es un caso, en el caso de que ya se haya declarado. Y ahora existe otro caso. Vamos a cerrar y vamos a ir a este segundo caso, el de esta persona. Esta persona, por alguna razón, en su sistema para generar el envío del formulario anual, no le permite hacerlo desde su pantalla de formularios. Es decir, si nosotros ponemos acá formulario 500, el periodo de corte que es marzo, ponemos declarar, no les va a salir. ¿Y qué dice? El mes no corresponde a una periodicidad de formulario. Como verán, entonces dice eso. Entonces, ¿qué sucede? No es una situación de que esté mal el portal. Lo que tienen que hacer es ingresar otra vez a sus declaraciones juradas, entren a otros formularios y boletas de pago y acá van a buscar el formulario. No es que el formulario no se haya llenado o no es que el formulario no exista o esté mal el periodo de pago. No es nada de eso. Lo que sucede es que por algún tema no le permite o le rebota la información, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Poner dentro de otros formularios, eso vamos a volver a verlo, por si acaso, para que lo tengamos claro. Si nosotros queremos declarar para esta persona que tiene con corte al 31 de marzo, y nosotros seleccionamos como generalmente ahora hacemos, formulario 500, periodo de corte marzo, periodo año, que es esta gestión, porque las empresas industriales o las que están dentro del periodo industrial generan ese tipo de declaración, ¿sí? Ponemos nosotros declarar. Mil perdones, creo que tengo que cambiar mi servidor de internet porque francamente cada rato tengo que reiniciar todo. Bueno, como les decía, en el caso específico de esta persona, si nosotros ponemos el formulario que corresponde, el periodo que corresponde y ponemos declarar, por alguna razón, no nos va a generar y nos va a decir que el mes no corresponde a una periodicidad de formulario. Ahora, si nosotros le cambiamos y pensamos que esa es la manera, ¿no?, de poder solucionarlo, pensando de que tal vez se ha cambiado el periodo de corte, nos va a salir lo siguiente, este periodo de corte, como si esta fuera una empresa con corte al 31 de diciembre. Pero si nosotros revisamos su portal tributario, su oficina virtual, vamos acá, vamos a portal tributario, vamos a poner el mismo contribuyente, ponemos esto, y ponemos aceptar. Vamos a verificar que la persona tiene un corte a marzo 2021. Entonces, esta declaración que se está generando a diciembre de 2020 no le corresponde, porque esta persona no declara sus impuestos a diciembre, sino su corte es a marzo. ¿Dónde nos dice eso? Nos lo dice en la oficina virtual, acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar. Van a tener que ingresar a esta parte, a las 3 líneas, ingresar otra vez a declaraciones juradas y ya no en la primera parte de mis declaraciones, sino en otras declaraciones juradas. En acá van a poner el tipo de impuesto, el formulario y el periodo, que es marzo 2021. Ponen declarar y se va a declarar como corresponde. Mil perdones, he tenido un pequeño problema con mi conexión y con la carga de la batería. Ya lo solucioné. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando. Estábamos en el tema del formulario 500. Cuando el formulario 500 no se genere o no genera automáticamente desde la pestaña inicial, nosotros tenemos que ingresar
a otros formularios, ¿sí? Hay que tener claro que ingresar a otros formularios... Voy a tener que volver a iniciar, mil disculpas. Si nosotros no hacemos las acciones necesarias dentro de la plataforma de impuestos, automáticamente nos botan del sistema, ¿sí? Vamos a volver a ingresar, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ponemos acá el código del NIT, el usuario, la contraseña. Vamos a poner otra vez acá, vamos a ingresar. Vamos a poner a aceptar. Entonces, si nosotros no hemos llenado el formulario y queremos llenarlo en acá, como este es un contribuyente a marzo, deberíamos poder generar el formulario de esta manera. Pero nos dicen que no corresponde a un periodo válido. Ahora, si nosotros revisamos la información de este mismo contribuyente en la oficina virtual, nos damos cuenta de que él sí corresponde a marzo. Por alguna razón, el sistema genera como si él tuviera corte a diciembre. Porque si nosotros ponemos declarar a diciembre, no sale. Pero el contribuyente no le corresponde hacer el pago en diciembre. Entonces lo que nosotros hacemos es volver a la página principal y ya no hacer la declaración mediante mis declaraciones juradas, sino hacerla por otras declaraciones juradas. Vamos a otros formularios y pagos y seleccionamos. En este caso es el formulario, el código 14, el formulario es el 500, el periodo es marzo y se pone declarar. Ahora, vamos acá. Ya tenemos acá la declaración. Ahora, esto, el llenado como tal, lo vamos a generar. Dame un segundo. Ay, ¿qué pasa con esta conexión? Dios. Ya. Lo vamos a llenar cuando hagamos el SIAT. Tengo planificado que lo podemos abarcar ya hoy día la instalación y mañana ya el llenado. Hay que recordar que antes de hacer el envío tenemos que tener ya realizado el tema del SIAT como tal, es decir que el formulario 500 tiene que ser llenado antes que el SIAT. Pero ahorita explicaremos las otras funciones de los otros formularios y luego vamos a pasar al SIAT como tal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay un caso más que esto se ha generado recientemente para los contribuyentes que no han hecho la actualización en su debido momento de sus datos. Vamos a entrar con acá. Vamos a entrar aquí. Vamos a poner a aceptar. Y esto sucede cuando el contribuyente no ha realizado la actualización de sus datos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en general y mera intuición, si quieren, es querer mil disculpas, es querer ingresar directamente acá, porque nos dice ingrese aquí y nos va a botar aquí. Lo malo es que ya no se puede por alguna razón actualizar los datos, así que por favor no lo hagan, ¿sí? Vuelvan acá, vengan, vayan a los tres puntitos, va a llegar a esta página y vengan acá a declaraciones juradas. Mil disculpas, vamos a volver a ingresar. Vamos a volver a ingresar, mil disculpas, a veces sucede que no es muy rápido. Muy bien, ahora sí. Como verán,
hay una diferencia entre mi portal como contribuyente, donde directamente ingreso a mi plataforma, el contribuyente anterior, que igual ingresa directamente, pero no le permite generar su formulario desde la casilla principal, y este contribuyente, que cuando queremos ingresar acá, nos sale este aviso. Y no podemos hacer ningún tipo de acción que no sea apretar ahí. Ustedes ingresan, hacen PIN, pero no hacen ningún tipo de agregar contacto, nada, porque no está generando esas actualizaciones. Vienen acá, vienen a estas declaraciones juradas y van a ingresar otra vez, ¿sí? Entonces, si ustedes se topan, ya sea con el caso normal que ustedes ingresan rutinariamente, como digamos en mi caso, vamos a ingresar a mi portal. Declaro oficina virtual. Ingresamos. Yo ingreso a mi portal de manera habitual. Y verán que es automático. Yo ingreso aquí, trato de volver a declarar mi formulario. No me va a permitir porque ya he declarado. Pero para fines prácticos, y aquí me va a venir la leyenda o el mensaje de ya existe este formulario. El siguiente caso, que es el del señor, que ingresamos todo normal, pero no va a generar el formulario en el acápite de costumbre, que es en aquí. Nos va a rebotar este error, que no es el mes correspondiente. Pero como nosotros ya hemos verificado, sí le corresponde marzo 2021. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, ya hemos dicho, pero valga la redundancia, es ingresar a otros formularios, seleccionar el impuesto, que es el número 14, seleccionar el formulario, que es el 500, y seleccionar el mes que le corresponde, generando así el formulario. Ahora, podríamos pensar que esto solo sucede para los pequeños contribuyentes que por alguna razón fueron catalogados como empresas industriales, pero no es así. Vamos a hacer la prueba con otro contribuyente, ¿sí? Que se dedica y tiene la misma fecha de corte e incluso sacó el NIT el mismo año que el anterior, pero que no va a tener el mismo problema. Como él es un Newton específico, tiene esta declaración sin datos, porque así le permite o le permitía el sistema. Pero vamos aquí a formularios, vamos a seleccionar formularios, vamos a abril 2020, vamos a ir a declarar. En este caso nos va a salir la leyenda de ya existe una declaración jurada, porque este ya ha sido declarado. Entonces, como verán, no es un tema de que este contribuyente que no nos permite hacerlo directamente por la página principal o por el primer acápite, si quieren, o por la primera línea de declaraciones, significa que está erróneo o que corresponde a un error típico de todos los contribuyentes pequeños. ¿Por qué? Porque este es igual a un Newton específico, en este caso, todavía más pequeño que el Newton normal, que corresponde al resto C y que incluso inició su actividad el mismo periodo fiscal que el otro NIT. Pero la diferencia radica en que en este caso tenemos que ir a otras declaraciones para generar la declaración, mientras que en este no. Y la peculiaridad de este contribuyente es que si nosotros queremos hacer una declaración, vamos a volver a ingresar para que lo volvamos a ver. Es que sí o sí nos va a pedir que ingresemos a este link. Nosotros no vamos a poder hacer nada. Aún si intentamos enviar, nos va a salir esto. Por eso decía, no van a hacer eso, no van a poner enviar el correo, porque les sale error. Van a ir aquí a las 3 líneas, van a ir a declaraciones juradas y van a declarar, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes situaciones para un mismo evento. El proceso va a ser el mismo que hemos hecho ayer cuando hemos hecho el envío. Deme un segundo. Va a ser el mismo que hemos hecho ayer cuando hemos hecho el envío, ¿sí?
pero la manera de ingresar o la manera de hacer tal vez la declaración va a variar dependiendo qué tipo de contribuyente se encuentre. Ahora, ¿qué tienen todos ellos en común? Vamos aquí. Tienen en común que tienen 3 acápites diferentes, uno para mis declaraciones, otro para otras declaraciones y otro para consultas. En mis declaraciones es el que hemos utilizado ayer. Estos son los formularios, hemos llenado estos dos. El 500 lo vamos a llenar en conjunto con el envío del SIAT y el 608. El 608 verán que ya es la versión número 4. Ahora. Perdón, licenciada, disculpe, una consulta. Dígame. Estos son, bueno, no sé si hace 3 formas de llenar los formularios, ¿no? Porque son errores del sistema, del mismo Newton, o eso quiero entender. Bueno, las tres maneras. Ahora sí, perdón. Las 3 maneras que les he mostrado para ingresar a hacer la declaración, sobre todo del 500 y para ingresar al portal, es peculiaridad de cada contribuyente, ¿sí? En teoría, todos los contribuyentes deberían poder hacer las declaraciones de la manera directa, es decir, ingresar como lo hicimos ayer con mi NIT, con mi carnet, con mi número de identificación tributaria y en mi portal. Yo no he tenido ninguno de esos problemas, ninguno de esos errores o bugs del sistema. Yo directamente he hecho todas mis declaraciones de la manera normal, pero un momentito, vamos a bajarle 2 puntos. Ya, ahora sí. Pero conforme he ido desarrollando la actividad como tal, me he dado cuenta de que hay a veces que salen ese tipo de errores en el sistema, como por ejemplo en el caso de esta persona. En el caso de este señor, no hay ningún error, sus datos están actualizados, ha realizado todo en el periodo correspondiente. Sin embargo, cuando yo fui personalmente a preguntar a Impuestos Nacionales por qué ocurría esto, porque yo quería, como siempre lo había hecho, ingresar directamente por la primera pestaña. Vamos a ingresar de nuevo. Perdón, a veces sucede que se sale una y otra vez del sistema. Muy bien. Entonces yo quería hacerle el envío como siempre, ingresar a formularios, seleccionar el formulario correspondiente, poner la fecha correspondiente, el corte y declarar. Como me salía error y era justo el día que tenía que presentar, yo fui ese día y pregunté por qué pasaba esto. Yo le mostré, le dije, a mí mi corte no es diciembre y tampoco en la página principal, que es esta, me dice que se ha cambiado mi fecha de corte, es decir, Impuestos Nacionales puede determinar el cambio de periodo de corte, es decir, a esta persona que ahorita está figurando como corte a marzo 2021, la puede cambiar a diciembre 2021, a diciembre de cada año, ¿sí? Pero cuando yo fui y le mostré, le dije, me dice a mí que tengo que hacer la presentación de mis impuestos a marzo, pero el sistema me está jalando a diciembre. Me dijo, es un error del sistema, lo que tiene que hacer es ingresar a las líneas, volver acá, ir a otras declaraciones y seleccionar el impuesto, que es el número 14, luego seleccionar el formulario, que es el 500, y pone el periodo de corte y va a declarar normalmente. Entonces, en el caso del señor es un error, un bug en el sistema que por alguna razón, en el caso del formulario 500, le vota como periodo de corte diciembre, cuando le corresponde marzo. Ahora, en el caso de esta persona, de Alicia, es diferente. El año 2016, 2015 salió una normativa que solicitaba que todas las empresas que contaran con un NIT, un número de identificación tributaria, hicieran la actualización de datos en el sistema. Cuando uno se inscribía al tema de impuestos, en la primera vez que uno, si quieren, sacaban un NIT, le pedían también que dejara por lo menos 2 correos electrónicos funcionales y su número de celular. En el caso particular de esta contribuyente,
Lo que pasa es que no ha actualizado el correo electrónico ni su celular. Entonces, vamos a, otra vez, mil disculpas, estaría un poco lento igual el sistema de impuestos y es por eso que ya está generando esto. Cuando sale del sistema, cuando les bota del sistema, es uno, o la conexión de internet que ustedes tengan. Yo ya he hecho otra vez la reconexión y he otra vez reiniciado mi router, entonces no, supongo que ya no debería ser problema de conexión, en teoría, pero bueno, podría ser un error de conexión o un error dentro de la página que tiene mucha saturación de personas que están ingresando, digamos, en ese momento y es por eso que sucede, o simple y llanamente su mantenimiento. Ahora, estamos aquí y nos dice que la persona no ha hecho la debida declaración de los dos correos y su celular. Como verán aquí, ha puesto su celular, que está correcto, pero solamente había activado un solo correo electrónico. Y lo malo es que no había enviado el correo de activación como tal. Tiene que salir así, activado. Pero aquí está con pendiente de envío del correo. Si ustedes apretan acá, sí, hay una latencia en el sistema de impuestos. Puede ser porque están haciendo mantenimiento o algo similar, porque todavía no es la fecha de envío. Bueno, ponen aquí, tratan de hacer el envío y les va a salir este mensaje de error. Yo lo intenté varias veces y fui personalmente otra vez a preguntar por qué sucedía. Me dijo, no se preocupe, no le haga caso al mensaje, venga acá a los 3 puntitos, a las 3 líneas, vaya a declaraciones juradas y otra vez va a estar en el sistema. Entonces, estos son los tres, las dos problemas que yo me he encontrado cuando he realizado la declaración. Es decir, no es en el caso de esta persona fue un problema o un detalle al momento de realizar su inscripción que no realizó la debida activación de sus correos electrónicos y cada vez que quiera declarar le sale que no ha hecho la activación. En el caso del otro señor, en realidad es un tema de sistema. En portal de impuestos, él figura para el formulario 500 en específico que tiene corte a diciembre. Sin embargo, si se hace la verificación de sus datos, él tiene de corte marzo. Entonces, estos son casos bien específicos. Yo estimo que no son los únicos casos y es por eso que les estoy mostrando para que si en el caso de que ustedes se toparan con ese problema, no tengan que remitirse hasta la oficina de impuestos y bueno, eso toma a veces tiempo y dependiendo de las fechas a veces puede tomar media hora o puede tomar 2 horas. Entonces por eso les estaba enseñando para que tengan conocimiento y puedan verlo. Ok, gracias. Son entonces alternativas que nos da cuando se presentan este tipo de errores en el sistema o errores en el sistema por omisión de algunos contribuyentes en la actualización de datos. Exactamente. ¿Qué puede suceder? Una consulta más, y esa es la última. En este caso, el sistema de impuestos, el Servicio de Impuestos Nacionales puede determinar la fecha de corte. Eso lo hace, perdón la palabra, alegremente, o tiene que hacer una fiscalización o verificar que realmente la empresa no corresponde a ese corte. Bueno, cuando uno realiza la inscripción del periodo fiscal, básicamente la persona que nos inscribe nos pregunta, ¿no? ¿Qué es las actividades que vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ellos, digamos, que nos determinan a qué periodo vamos a corresponder. Hay 2 alternativas para el cambio de corte. Uno, que nosotros lo solicitemos porque nosotros por la magnitud de nuestras operaciones determinamos, por ejemplo, que en el caso de esta persona, porque es un pequeño productor, no le corresponde un corte de industrial porque no es una empresa industrial propiamente dicha. Y nosotros le decimos que queremos cambiar, es un trámite que se tiene que hacer ante un oficial en impuestos nacionales o mediante la oficina virtual en esta parte de los correos, que se manda un correo generando un proceso con una solicitud. Y aquí está el tipo de trámite que puede hacer. Fiscalización, recaudación, control, padrón. Nosotros queremos hacer un cambio en padrón. Detallamos qué es lo que queremos hacer y esperamos la respuesta. La otra alternativa es que nos fiscalicen y durante la fiscalización, que no es necesariamente por la fecha de corte, puede ser por algún tema de que han detectado errores o inconsistencias entre su libro de compras y ventas y sus declaraciones,
u otro, o tal vez omisiones de pago en diferentes periodos, y es entonces que en esa fiscalización el fiscalizador determina que a usted no le corresponde el periodo o el corte de marzo, sino que usted debería hacer el corte a diciembre. Entonces, hay esas dos alternativas. Obviamente que cuando Impuestos Nacionales hace una depuración de sus contribuyentes, como sucedió en el caso de cuando se tomó o se quiso implantar el sistema de facturación virtual en la gestión 2016, si no me equivoco, obviamente quisieron o depuraron y empezaron igual a recategorizar a los contribuyentes. En ese momento sí hubo algunos contribuyentes que fueron recategorizados incluso en el periodo. ¿Ya? Ahora, esas son las dos situaciones válidas donde se podría generar esa recategorización. La otra que le digo, que fuera de manera pasiva, también puede darse. ¿Por qué? Porque Impuestos, mediante sus actos de fiscalización, solamente tiene que notificarle en el caso de que no se halle coherente el tema de su corte o su agrupación en cierto tipo de contribuyentes. Determinando, si ellos lo determinan, va a determinar de que eso no es responsabilidad suya, ¿sí? Que usted no ha tenido la culpa de registrarse un cachito. Ahora sí, mil disculpas. Entonces, es de esa manera. Como le digo, entonces, a no ser que haya una recategorización masiva de todos los contribuyentes, no se va a dar ese caso, ¿sí? De que le cambien el periodo. Pero en caso de que sí le cambiaran el periodo, ¿qué puede suceder? De alguna manera muy excepcional, tendría que figurar en aquí. Acá. Ay, ¿dónde está? La página principal tendría que estar acá. Esos cambios como tal tendrían que figurar en aquí. Además, también le saldría la notificación. Como usted ha visto, y como están viendo todos sus compañeros, cuando uno ingresa a la página, le hace un anuncio de asignación. Y esto, por ejemplo, sucedió en el 2018, que me recategorizaron al resto, ¿sí? Esto igual les tendría que llegar si hubiera un cambio a su buzón tributario. Es decir, que tiene que haber medios sustentatorios para poder verificar esto. No puede haber un cambio sin que les hayan anunciado el mismo. ¿Por qué? Porque al cambiar las fechas de corte, recordemos que nos cambian los momentos para presentar las facturas, el correteo que implica pagar el formulario 500 a tiempo, generar el CIAD a tiempo y todos los procesos que tendrían que estar generados en su debido momento. ¿Con eso estaría aclarada su duda? Perfecto, gracias. Sí, ya mi duda. Es lógico, tiene que ser un proceso de fiscalización. Luego así me tiene que informar, ¿no? En el Servicio de Impuestos Nacionales un plan de esto. Gracias. Sí, no se preocupe. Ya. Entonces tenemos esos casos, diferentes tipos de proceso. Ahora vamos a ver qué formularios más nos corresponde o puede corresponder el llenado. El primero, ¿cuál es? Aquí más bien. Lo haremos con el mío. No, ya, vamos a ingresar al mío. Deme un segundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora,
Casi todos los contribuyentes tienen estos 4 formularios que podríamos decir son obligatorios en casi todos los casos, ¿sí? Que son el 200, el 400 y el 500. El 500, como les dije, el llenado como tal, les voy a mostrar junto con el SIAT, porque una vez que llenemos el SIAT, tenemos que tener el formulario 500 llenado, ¿sí? Y respecto al 608. El 608 es un tipo de impuesto de retención, ¿sí? Que se genera a partir de la declaración de retención por parte del contribuyente como empleador hacia sus dependientes, ¿sí? Ahora, la peculiaridad de este formulario es que el mismo no corresponde o está en función de ciertas características. Desde julio de 2019 hasta julio de 2020, el mismo estaba obligado, era obligatorio para todos, con las connotaciones de un tipo de formulario 200 o 400 que tienen que ser llenados de manera mensual y que no importa si la declaración es cero, es decir, que no existe ningún importe a declarar, ni para pagar, ni a favor, ni en contra del dependiente, pero sin embargo, debido a las circunstancias o a una particularidad de la normativa, se determinó que no solamente se le iba a beneficiar al dependiente. El dependiente, antes del 2019, perdía su derecho al crédito fiscal acumulado con sus facturas de compra cuando se retiraba del trabajo. Es decir, si yo tenía acumulado un saldo a favor de mí por tema de débito fiscal, es decir, de crédito fiscal acumulado mediante el formulario 110, entonces a mí se me perdía o yo perdía ese derecho cuando me retiraba de mi otro trabajo, ¿sí? No importaba que hubiera trabajado 20 años y hubiera acumulado y no siempre hubiera sido constante mi declaración de formulario 110, es decir, cada mes los presentaba y fue acumulando, no sé, cosa de un crédito fiscal de, en el peor de los casos, 1,000 bolivianos. He visto que hay más. Entonces, nosotros teníamos eso y lo perdimos al irnos a otro trabajo, ¿sí? Con la nueva normativa, esto ya no sucede. Nosotros nos quedamos, nos mantenemos, es decir, ese saldo se va a mantener a lo largo del tiempo. No se va a perder, no va a ser depurado ni nada, sino que lo vamos a mantener, aun si nos trasladamos a otro trabajo. El problema con esto es que, cualquier persona... ¿Sí? ¿En qué normativa está eso? Disculpe. Es esto. Déjeme ver, hago la verificación. Se los he pasado esto en las RNDs que están en el Classroom. Denme un segundo. Pero lo tengo aquí a la mano. Acá. Sí, impuestos nacionales. Acá. RND. Ahora sí. Denme un segundo. Ahorita le remito. Nuevo sistema de facturación virtual. Denme un segundo. Modificaciones. Creo que está aquí. A ver, lo voy a abrir y le voy a mostrar. O si no, es este. Otro. 608. No. Tiene que ser este otro entonces. Un cachito. 608. Acá está. Este es el cambio. Recordemos que hasta el 2019 el 500 y el 608 manejaban la versión 2. Pero si se dan cuenta, ahora estamos en la versión número 4. El 2019 se aprobó la versión 3.
Y aquí nos dice lo siguiente. El envío de planillas tributarias versión 2, formulario 110 y declaración del 608. Los empleadores en calidad de agentes de retención. Un momentito, vamos a agrandar. Bueno. Los empleadores en calidad de agentes de retención ERC-IVA deben elaborar en forma mensual hasta la fecha de vencimiento del ERC-IVA de acuerdo al último número del NIT a través de la opción envío de información ERC-IVA de la oficina virtual del portal del Servicio de Impuestos Nacionales lo siguiente. La información de los saldos del fisco y o saldos a favor del dependiente de la totalidad de los trabajadores dependientes generada a través de la planilla virtual número 2 en el siguiente formato: plat, NIT, año, es decir, plan, eso se va a copiar como tal, NIT se va a poner el número del NIT, la gestión, el año, es decir, digamos, en este caso 2021, y el mes, con punto CSV, que es un tipo de Excel. Ahora, acá nos dice que la información consolidada se tiene que enviar en un formato DEC. Ahora nos dice aquí lo siguiente: los agentes de retención no están obligados a enviar la planilla en versión 2 siempre que en el periodo fiscal a liquidar sus dependientes no hubiesen presentado formulario 110 y estos tampoco tuvieran saldo a favor del fisco o saldo a favor del fisco. Esta partecita es la que hizo cambiar la modalidad de envío, porque acá nos dice que bien, o no tenían que liquidar impuestos por sus dependientes o no tuvieran saldo a favor, ya sea de los dependientes o del fisco. Ahora, vamos a buscar esta parte. Acá. El artículo 5 es el más importante y el que tiene mayor connotación para nosotros como dependientes. El artículo 5 nos habla sobre el traslado de saldo a favor del dependiente ERC-IVA. En el parágrafo 1 nos explica lo siguiente. En caso de desvinculación del trabajador, el saldo a favor del dependiente ERC-IVA con mantenimiento de valor proveniente de las facturas o documentos equivalentes declarados podrán ser utilizados en la siguiente fuente laboral. Es decir, que ya no perdemos el derecho de nuestro crédito fiscal. No importa si nos trasladamos a otro trabajo, nosotros aún tenemos ese derecho, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos el derecho de poder seguir manteniendo ese saldo, ¿sí? El parágrafo 2 que nos indica: a efecto de lo dispuesto en el parágrafo anterior, en base a la información de la planilla tributaria versión 2 declarada por los agentes de retención, el dependiente obtendrá el certificado de saldo a favor del dependiente ERC-IVA ingresando a la opción habilitada para tal efecto en el portal del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, este certificado de saldo a favor del dependiente ERC-IVA establecerá el saldo a favor del dependiente ERC-IVA actualizado al último día hábil del mes anterior de la obtención del certificado de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Decreto Supremo 21.531. Este parágrafo habla sobre que nosotros, como dependientes, una vez que nos desvinculamos, tenemos que tener o remitir o obtener de nuestra página de impuestos el certificado de saldo a favor del dependiente, ¿sí? Que va a ser una opción que hemos visto, o que vamos a verlo ahorita otra vez, para que lo tengamos claro, dentro del portal de Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Dónde vamos a hacer esto? Vamos acá, vamos a esta parte, acá, a la primera parte, aquí, acá. Servicio al contribuyente, servicio al ciudadano. Nosotros como dependientes somos ciudadanos. Vamos a la parte de dependientes ERC-IVA. Vamos a ingresar. Ahora, lo curioso es que cuando nosotros vamos a remitir esta información, vamos a hacerlo por partes. Iremos por pasos antes de volar. Para obtener el número de identificación, porque con esta normativa que acabamos de ver, se generó que todos los dependientes tienen que tener un número de identificación, ¿sí? ¿Sí? Acá, el artículo 7, que habla sobre el registro del dependiente en la administración tributaria y control de los saldos de crédito fiscal,
A efectos de la aplicación del artículo 5 y 6 del presente resolución de la ARND, el dependiente deberá 1. Registrarse como usuario en el portal tributario del Servicio de Impuestos Nacionales. 2. Parágrafo 2. La Administración Tributaria efectuará el control del saldo del crédito fiscal RC-IVA y el cálculo del mantenimiento de valor del saldo del ex trabajador dependiente desde el momento de su desvinculación hasta la obtención del certificado de uso de saldo a favor del dependiente de RC-IVA y o certificado de saldo a favor dependiente RC-IVA. Entonces, acá en el artículo 8 nos habla sobre el código. Nos dice: código de dependiente RC-IVA. El empleador y o agente de retención generará un código de dependiente RC-IVA para su asignación a cada trabajador, debiendo a este efecto ingresar a la opción Generación de código de dependiente IVA de la oficina virtual y registrar la siguiente información. Esto es lo que tenemos que registrar. Ahora vamos acá. Les voy a mostrar dónde tienen que ingresar. Vamos a ir a la oficina virtual. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Acá. Esta es nuestra oficina virtual. Aquí, en la parte de abajo, habíamos comentado que en la parte final está este capítulo, RC-IVA dependientes. Ingresamos acá y acá nos pone la generación del código de dependiente. Ingresamos. Esta generación, y hay que entender, la normativa es un poco ambigua sobre la obligatoriedad. Nos dice quienes presenten, pero no nos indica, o mejor dicho, de manera implícita nos dice a quienes alcance, porque cuando habla sobre que solo se va a declarar en el caso de que exista saldo a favor del fisco o del contribuyente, es decir, del dependiente, se va a generar la obligatoriedad del envío. En este caso, eso significa que en el momento en que nosotros en el caso de que nosotros tengamos un solo dependiente o que bien nos presente el formulario 110 o la segunda opción, que uno solo de nuestros dependientes supere los 4 salarios mínimos nacionales, de manera obligatoria tenemos que dar de alta a todos los dependientes, ¿sí? Es decir, que por uno solo que declare o por una sola persona que sobrepase los 4 salarios mínimos y le tengamos que hacer retención, automáticamente se generaba la obligatoriedad del envío, ¿sí? Ahora en la actualidad, aún existe la obligatoriedad, pero solamente en el caso de que haya un saldo para declarar, ya sea a favor del contribuyente o a favor del fisco. En cambio, el anterior, la RND que hemos visto, generaba obligatoriedad a partir de la primera persona que tenía o emitía el 110. Ahora, en este caso, si no tenemos saldo ni a favor del contribuyente ni a favor del fisco, podemos no declarar. Pero como ya se ha generado la rutina de declarar, es mejor seguir declarándolo. Es decir, si ustedes ya en sus trabajos, en su empleo, como su labor de contador o como su labor de auxiliar o como trabajasen, ya han empezado a declarar el formulario 608, háganlo de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque esto ya lo están generando. Ahora vamos al registro del dependiente. En este caso, esto es para mí, vamos a hacer un registro manual. Vamos a decir el tipo de documento, número de documento. Vamos a hacer complemento, no tiene. Vamos a ver, esperemos que esta vez sí me remita. Félix. Él nació, dime un segundito, voy a revisar la fecha de nacimiento de la persona. Un momentito, tengo que buscar el documento ese. Sí. Muy bien. Ay, ¿dónde estás? Acá.
Muy bien. Mm, 18 de mayo de 1955. Entonces, vamos a ir acá. Vamos acá arriba. No puedo creerlo. ¿18 de mayo? Ay, ¿dónde estás? 18 de mayo de 1955. En la dirección vamos a poner que es Villa Fátima, calle Rurrenabaque. Teléfono. Vamos acá. Denme un segundo. No. Bueno, teléfono vamos a poner nada, pero sí vamos a poner número de celular. 715. Correo electrónico. Y vamos a poner procesar. No. Antes de poner procesar, porque si ustedes se fijan no nos va a salir esa opción. Tienen que... Un momentito. Tienen que ustedes ir otra vez al principio de la barra. Un momentito. Se ha colgado con mi equipo, mil disculpas. Ahora sí. Y tienen que poner más. Y recién les va a salir procesar. Procesar. Y nos dice que los códigos se han generado satisfactoriamente. Ponemos la constancia de envío. Acá nos dice la constancia de envío es esta. Aceptado. Lo van a guardar porque esto es importante. Guardar como PDF. Bueno, o lo imprimen. Esa es una decisión propia de cada uno. Yo en general prefiero guardarlo. Yo prefiero mantener esto de manera... En ambos casos. ¿Por qué? Porque creo que tener la constancia en digital y en físico es útil en el caso de que me pidan o pueda suceder cualquier tema de contingencia con mis archivos físicos. Nadie está a salvo de que pueda suceder algo con los archivos físicos que poseemos, entonces por eso lo guardo así, de esa manera. Constancia de envío, RC IVA, REC, RC IVA, RC IVA, dependientes. Ponemos guardar y ya se ha generado la constancia de envío. Lo cerramos y verificamos los códigos. ¿Qué código nos han dado? Si la persona que estamos registrando tiene un NIT, se va a registrar con su NIT. Si la persona no posee NIT, se va a poner su número de carnet, un 0 y 2 últimos dígitos aleatorios que lo va a generar el sistema. Ahora ustedes tal vez tendrán la duda, ¿qué pasa si yo después de que fui dependiente, decido hacerme independiente y quiero sacar mi NIT como unipersonal? ¿Qué va a suceder? ¿Me van a observar porque yo ya tengo un registro con este número, este código? No, lo que va a suceder es que ya no les van a remitir. Hasta ahora, hasta ese momento, cualquier NIT que se sacara, era, para un unipersonal, era el número de carnet aumentado un 0 y luego los dos últimos dígitos correspondían al año correspondiente al registro en el sistema. Entonces, a partir de la creación de esta norma que hemos visto de esta RND, ya se crea ese código y ese código se va a convertir en su
NIT si quieren, en el caso de que se conviertan en independientes y procedan a contener o obtengan un NIT. ¿Estaríamos claros con eso? Sí, licenciada. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿sí? Ese es un paso, ese es el registro, ¿sí? Nosotros nos hemos registrado a nuestro dependiente. Ahora, nuestro dependiente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nuestro dependiente tiene que ir al sistema de oficina virtual, a la parte del dependientes RCIVA, y tiene que activar su usuario en esta parte. Pone registrar usuario como dependiente. Pone el código, pone el número de documento, pone la fecha de nacimiento, que era 18 de mayo, si no me equivoco, del 55. Acá está. 18. Continuar. Les va a pedir un nombre y un número de usuario. Si ustedes quieren, mantengan el nombre y el número de usuario. En el caso de que ya tuvieran NIT, mantengan el nombre y el número de usuario que ya tienen, para no generar confusiones para ustedes mismos, ¿sí? Van a poner el código. Si es la primera vez y no tienen NIT, ustedes tienen que poner acá su usuario como ustedes prefieran y su contraseña, que debe ser mínimamente de 8 caracteres con una letra minúscula, una letra mayúscula y un número. Ponemos registrar y nos dice lo siguiente: el usuario ha sido registrado y estará habilitado para el uso del aplicativo Mis Facturas en unos minutos, ¿sí? Ponemos aceptar. Eso de en unos minutos es un tanto relativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede que así sean unos minutos, si tienen buena suerte y el sistema está andando fluido, o puede tardar hasta 24 horas. Tengo entendido que lo máximo que ha tardado en un caso ha sido 48 horas, pero eso fue un caso excepcional. En la mayoría de los casos, a lo sumo van a esperar unos 15 minutos tal vez, ¿sí? Pero ahorita vamos a ingresar acá, donde vamos a 26, 24, 9, 10. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Acá está esto del certificado de traslado y el certificado de uso que había hablado acá, ¿no? En esta parte. ¿Dónde está? El 5. Que a efecto de lo dispuesto en el parágrafo anterior, en base a la información de la planilla tributaria declarada por el agente de retención, se obtendrá el certificado de saldo a favor del dependiente RCIVA. Ustedes como dependientes van a ingresar acá, van a tener las dos opciones. Si ustedes ingresan acá, tienen que poner el número de NIT del agente de retención. En el caso de que ustedes se registren como dependientes dentro de su NIT personal, tiene que ser el mismo número de carnet. Consultar, y en este caso, si ustedes no han hecho o no tienen aportes, o mejor dicho, nunca han declarado el formulario 110 y no tienen saldo, les va a salir esto. Primero, que no hay datos del saldo a favor, o no se tiene registro de desvinculación. ¿Por qué? Porque es el contribuyente, que es el empleador, el que debe darles de baja. ¿Cómo o dónde? En esta parte. En reporte de datos dependiente. Muy bien, ¿estaríamos claros hasta ahí? Sí, licenciada. Una vez que se llene esta confirmación de certificados, si es que se cambiaría de fuente laboral, automáticamente en la nueva fuente laboral ya saldría esta confirmación, este certificado en el área de recursos humanos. El área de recursos humanos le va a pedir su certificado. Ahora, su certificado, no puedo sacar ahorita yo un certificado porque no tengo ningún dependiente que se haya desvinculado, pero le voy a mostrar cómo debería verse de manera similar. Ya. ¿Es un certificado digital o es digital?
pueden imprimirlo o puede usted mantenerlo en digital. ¿Usted tiene NIT por si acaso? No tengo NIT. Ya, muy bien. Eso no, que lo di de baja. Tenía anteriormente, pero lo di de baja. Soy dependiente. Pero ya, está bien. Deme su número de identidad, su número de carnet. 42 59 415. 42 59 415. Muy bien. Departamento. La Paz. La Paz. Fecha de nacimiento, disculpe. 8 de septiembre de 1982. Perfecto. Muy bien. ¿Su primer apellido? Cadena. Cadena. ¿Su segundo apellido? Rodríguez. Muy bien. El nombre es Guido Boris. Sí, Guido Boris. Guido Boris. ¿Así está bien? Ok, sí. Ya, voy a poner acá esto. Y vamos a G6. El documento que les va a emitir va a ser similar a este. Así como este que ve de certificado de NIT inactivo, le va a salir certificado de saldo. Va a estar su nombre, su número de identificación, porque va a ser el número de identificación, por ejemplo, de usted, su número de identificación como dependiente, si es que le dan de alta en el sistema, como hemos visto, va a ser el mismo número que tenía como NIT. Claro, este número yo lo tenía anteriormente. Sí. Ahorita ya está inactivo, ¿sí? Está inactivo, pero si lo han registrado como dependiente, usted puede ingresar a la página como ha visto, con este NIT, con esos datos, activarlo y ahí puede ver su saldo. No puede ver su saldo, solo podría ver en el caso de que lo desvinculen. Y el certificado de desvinculación y de uso del saldo o traslado del saldo se va a ver similar a este. Con estos mismos datos, solo que aquí va a generar o va a estar el importe que usted tiene de beneficio del saldo. Y estas son las medidas importantes. Estas medidas de seguridad sí o sí van a tener. Y con este documento impreso, con usted va a ir QR. Exacto. Y con ese documento impreso, usted va a ir a su nuevo empleo, a su nueva fuente laboral y le van a dar de alta en su nueva fuente laboral con esos datos. Ya, lo que no le entendía que en ese momento es, bueno, tendría que entrar con mi número de carnet, ¿no es cierto? No con el número de NIT. Solo que va a ser parecido a esto. Sí. ¿No es cierto? En aquí, ¿dónde estás? Perdón, lo que pasa es que tengo varias páginas abiertas y ahí está. Sí, acá. Si usted saca su saldo, vamos a cerrar sesión. Cuando usted entra como dependiente, va a poner el código de dependiente. Y su código de dependiente, como usted ya tuvo NIT, no va a ser un número aleatorio, va a ser su carnet, es decir, su NIT, el que fue su NIT. ¿Entiende? Por ejemplo, yo... O sea, no va a ser mi número, eso justamente quiero entender. No va a ser mi número de carnet, no. Va a ser el número de NIT que yo tenía. Sí, exactamente. En el caso de que nunca hubiese tenido NIT, va a ser el número de carnet. El número de carnet, no, va a ser como un NIT. El número de carnet, un 0 adicional y al final 2 dígitos aleatorios. Ya, esa era mi duda. Ya. Pero como yo en algún momento tenía NIT, entonces el sistema automáticamente va a registrar ese número. Sí, exactamente. Bueno, tendría que registrar ese número. Exacto. Porque si usted se da cuenta, cuando yo he dado de alta a esta persona, como dependiente dentro de su sistema, porque es dentro de su sistema de él es el dueño de la entidad. Y su código de dependiente es su mismo número de NIT. De mi persona, cuando se ha generado mi número de dependiente, me ha generado mi NIT. ¿Por qué? Porque el número de identificación tributaria, el NIT, de la misma forma que el carnet, no puede tener duplicación, números duplicados. Es decir, por ejemplo, su carnet es único, mi carnet es único. No va a existir, no puedo tener yo persona, digamos, yo, Patricia Soledad Losiruston, no puedo tener 2 números de carnet, solo puedo tener 1. Lo mismo sucede con el NIT. En el caso de los alfanuméricos. En el caso de o que tenga, digamos, porque he visto casos que tenemos el mismo, o sea, las personas con un mismo número. Para eso, en la parte final, si usted lo ha visto en esta parte, cuando es registrado en la generación de dependiente, le genera el número de complemento. Usted pone el complemento, pero el NIT va a salir solo con el número de documento. O sea que, de la misma forma, el primero que ingrese y haga registrar su NIT va a ser como siempre.
el número de carnet, 0 y los 2 últimos dígitos. Pero para el siguiente, porque si hay una duplicación de números, es decir, dos personas tienen el mismo número, la siguiente persona es la que va a tener el problema, entre comillas. ¿Por qué? Porque el sistema va a generar ese número, digamos, el número de carnet, el 0, pero ya no van a ser los mismos 2 últimos números. Es, digamos, como en el caso de esta persona. Por ejemplo, él es... Ya no va a ser 010. No, ya no va a ser 010. Va a ser 015 o 020 o 018. Cualquier otro número, pero ya no. Ya no 010. Ok. Ese número lo asigna el contribuyente, bueno, el empleador. No, el empleador no lo designa. Si usted ha visto, como hemos visto, directamente usted va a poner procesar y se va a generar automáticamente el código. Automático. El sistema le genera. Por eso dice 2 números aleatorios al final después del 0. Habla de aleatoriedad la norma, pero en el caso de las personas que ya tienen su NIT, no es aleatorio, es el número, los últimos 2 dígitos para su NIT. Entonces, si usted ha sido ya ha sido contribuyente, tiene su NIT, cuando usted le den su código de dependiente, va a ser ese código, ese número, su NIT. El que fue su NIT va a ser su código. Ok, perfecto. Gracias. No hay problema. Entonces, con ese certificado, perdón, me voy a nuevo empleo y dice que tengo crédito, quizá ahora. Sí. Entonces, eso ya tendría que considerar los recursos humanos de la nueva entidad, ¿no? Sí, de hecho, la nueva entidad tiene que contemplar muchas variables. Por ejemplo, vamos a hacer un vistazo rapidito al tema de oficina virtual, pero de Ministerio de Trabajo, porque hay un tema muy interesante con el tema del cierre de circuito. La idea de la creación de la AGETIC es la Agencia Gubernamental de Información y Tecnología, y pareciera que desde nuestro punto de vista no hacen nada y no generan ningún tipo de información, pero no, ojo, vamos a entrar a la página del Ministerio de Trabajo. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a observar lo siguiente. Vamos a ingresar. Estamos. El nuevo salario mínimo nacional. Eso me olvidó. Un cachito. Voy a ingresar. Vamos a ingresar acá. Esto es la invitación a la audiencia pública de rendición, no importa. Acá, oficina virtual de trámites. Para los que ya han manejado la oficina virtual de trámites del Ministerio de Trabajo, saben que esos números están ligados a su NIT. ¿Qué nos dice? Ingrese a la oficina virtual, ponga su número de NIT y ponga los mismos datos de lo que está registrado en impuestos nacionales. ¿Y por qué? Porque la base que tiene impuestos, y miren, les voy a poner este ejemplo, digamos, la base que tiene impuestos está complementada con la base que tiene el Ministerio de Trabajo. Ahora, por ejemplo, lo bueno es que esta página ya se ha actualizado. Antes solamente generaban planillas mensuales. No había planillas de rezago, es decir, de los que se atrasan al envío de la planilla. En este caso me toca la de abril. Y acá, como verán, esto que está aquí ya está igual ligado al CEGIP. Entonces, se está empezando a cerrar el circuito para hacer fiscalización, porque todos los datos que van a registrar en impuestos nacionales están registrados en la oficina virtual del Ministerio de Trabajo. Todas las personas que están generadas como dependientes tienen que coincidir con lo que está registrado como dependientes en la oficina virtual. Ojo, ¿no? Si ustedes ya han registrado dependientes en el tema de la declaración del 608, ustedes ya tienen esto, ¿no ven? Ahora, denme un segundo. Vamos a aprovechar y vamos a declarar esto. ¿Cómo se llama esto? Salario mínimo 2021. Salario mínimo nacional Bolivia. 2000. Ay. Mil disculpas, Ascarita, no recuerdo el nuevo salario mínimo nacional. Es 2160. Ya, 2164. Entonces acá, digamos, yo voy a hacer mi registro. Si yo, digamos, solo en este caso, por ejemplo, esta persona tiene NIT y yo solo le he activado a esta persona
como dependiente, ¿sí? Le voy a pagar los 30 días de abril, 8 horas pagadas y 2.164, ¿sí? Esto que está aquí ya tiene que estar, si quieren, tiene que tener relación con lo que yo tengo registrado en la oficina virtual. Por ejemplo, cerremos esta oficina de acá y vamos al de este contribuyente, que es 24, 25, 25, 24, 25, Se 20. tiene que ver coherencia entre la información Ajá, declarada de impuestos y la declarada al Ministerio de Trabajo. Exacto. Porque seguramente van a hacer un cruce de información en algún momento que quieran fiscalizar. Exactamente. A eso me refería. Claro. A eso me refería, que ya está cerrado el circuito, o sea, ya se está cerrando. Y lo que pasa es que dentro de poco igual, una vez que se digitalice toda la información de la Caja Nacional de Salud, que es la única caja que falta. Tengo entendido Claro, que la caja petrolera tendría que ser toda la información, caja, ministerio, impuestos, la misma. La misma, exactamente. Entonces ya no va a poder existir diferencia, no va a poder haber doble planilla, no va a poder haber nada de eso. Va a tener que ser una sola planilla en todo, porque si un solo dato está mal, va a votar automáticamente. De la misma forma que hacen la comparación entre los libros de compras y ventas y nuestras declaraciones juradas. Y una consulta, ¿y esto también se está cerrando el círculo con las AFPs? Sí, de hecho las AFPs ya tienen todo digitalizado. Por eso le digo que ahorita lo único que falta, la única entidad que la Caja Nacional de Salud, porque las otras cajas ya tienen igual el sistema digitalizado. Es decir, que lo que corresponde a sepa que ya la tiene. Ese es el punto. Entonces, ahorita la única grande donde está aglutinada la mayor parte de nuestros contribuyentes, digámoslo así, es la Caja Nacional de Salud. Una vez que se cierre ese círculo, ya va a ser de la misma forma que nos hacen la fiscalización del libro de compras y ventas versus nuestras declaraciones juradas. Simple y llanamente un cotejo de datos que va a votar automáticamente cuando existan diferencias e inconsistencias tanto entre el número de trabajadores declarados en la oficina virtual de aquí, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que maneja todos los datos. Eso es muy importante tener en cuenta, que maneja los mismos datos incluso para el ingreso que de impuestos nacionales. Es decir, estos datos son lo mismo de impuestos. Con este dato yo voy a entrar tanto a mi oficina virtual del ministerio como a mi oficina virtual de impuestos nacionales. Y estos datos tienen que coincidir con los que estoy registrando aquí como mi planilla al Ministerio de Trabajo, como mi planilla que voy a presentar en esta parte. Vamos acá. Vamos a entrar a la oficina virtual de esta persona. Ahí está. Deportivo. Sí. Deportivos. Ahora sí, vamos acá, que va a tener que coincidir con lo mismo que vamos a hacer en el envío, en el RCIVA dependientes, cuando nosotros enviemos la planilla tributaria, versión número 3, que también va a tener que coincidir necesariamente con las AFPs. Recordemos que las AFPs ya tienen eso digitalizado. El envío de planillas mensuales, si bien puede ser de manera mensual realizada en formato físico, la información ya se digitaliza. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Vamos a entrar a AFP Previsión, por ejemplo, del mismo contribuyente, la misma persona, el mismo NIT. ¿Sí? Vamos a ingresar. Aquí está su cursor virtual. Es la misma persona. ¿Sí? Nos pide el número de identificación. Otra vez aquí se repite el dato del NIT. Ponemos el NIT. Ponemos el PIN. Ponemos el código CAPTCHA, que es AFNJ. Ponemos ingresar. Esperamos un momento. Esto siempre tarda más que los demás. Pareciera que estaban. Siempre les va a pedir esta actualización de datos. Y aquí, aunque ustedes hayan declarado en formato físico, cuando ustedes vayan a copiar formulario, que es donde se registran todos los formularios, va a estar la lista de todos los formularios, aunque ustedes no hayan hecho el pago electrónico, es decir, aunque ustedes hayan llenado en físico,
aquí ya está guardada su información en digital y puede bajarse la planilla. Lo único malo del AFP, la planilla que nosotros hemos declarado en a la AFP manual, lo retrasa. ¿Eso ya se sube? Sí. ¿Los datos? Sí. ¿O es una foto de la planilla? No, son los datos. Ahorita le voy a mostrar. Aquí está. En este caso es sencillo, es una sola persona, pero igual sucede para las otras entidades que manejan un poco más de empleados, porque si manejan de manera manual, no tienen 100 empleados, tienen a lo mucho 10 o 20 empleados. Entonces toman el trabajo de transcribir la información, ¿sí? Y esa información está transcrita. Este contribuyente en particular no presenta sus planillas en formato digital. Siempre las hace en formato físico. ¿Y cómo nos damos cuenta de que nunca ha presentado en formato digital? Si nosotros ponemos formularios pagados. Como verá, aquí no hay ningún formulario pagado. ¿Por qué? Porque ningún formulario se ha generado de manera virtual. Es decir, todas han sido declaraciones manuales. Y como han sido declaraciones manuales, no hay el detalle de formularios pagados de acuerdo al sistema, pero sí tiene el detalle de los formularios declarados, con todos los datos correspondientes. Entonces, el circuito se está cerrando. Cada vez va a ser más complicado que tengamos diferentes planillas de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Por qué digo de acuerdo a nuestra conveniencia? Puede ser que no queramos pagar tanto a la caja y me pongamos salario mínimo nacional para todos, ¿sí? Digamos. Y cuando se vea el tema de aquí, del formulario de previsión, tengamos que como esto es para nuestro aguinaldo, entonces diré para nuestra indemnización, para nuestra jubilación, entonces no que no sea el mínimo, sino que se vaya incrementando conforme el bono de antigüedad. Y en el Ministerio de Trabajo, para no generar ese incremento en el bono de antigüedad, igual lo mantengamos con el salario mínimo nacional como si el dependiente ingresara y saliera cada vez. Entonces eso ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque se está cerrando y cada vez toda la información está pasando a un formato digital, como les he mostrado en el caso de esta persona. Tenemos su planilla de la AFP Previsión, la planilla que se ha generado en el Ministerio de Trabajo y de momento no hay planilla registrada en el 608. Sí le he dado de alta el dependiente, pero nunca ha hecho declaración del formulario 110, ni tiene saldo a favor del contribuyente, ni saldo a favor del fisco. ¿Por qué? Porque la persona, al ser una persona que trabaja en un taller de manera artesanal, haciendo confección de ropa, no gana poco más del salario mínimo nacional, porque el resto del dinero lo va invirtiendo y también eso se ve reflejado en su balance, si quiere. Entonces, si toda la información es consistente y no se presenta a la planilla tributaria en el Servicio de Impuestos Nacionales, no se le va a observar. Pero ¿cuándo se le observaría? Cuando en el Ministerio de Trabajo declara la planilla y no tiene el salario mínimo nacional, sino tiene 4 veces más del salario mínimo nacional. En este caso hemos dicho que es 2.164. Aquí está. 2.164. Aquí. 2.164 por 4. El salario, el límite para que no declaremos el formulario 608 es que ninguno de nuestros trabajadores supere los 8.656 de salario, ¿sí? Una vez que supere eso, sí o sí tenemos que presentar el formulario 608. ¿Por qué? Porque una de dos, o vamos a pagar por ese dependiente, porque se realiza la retención del 13% y las deducciones de acuerdo a la planilla tributaria de esos importes pagados, o finalmente el dependiente al ganar más va a presentar su formulario 110 y va a generar saldo a favor de sí. Entonces, a partir de ese momento ya automáticamente se va a generar la obligación de pagar el 608, ¿sí? O de declarar. Entonces, ¿qué va a pasar si, digamos, nosotros no declaramos 608, pero en el Ministerio de Trabajo, las AFPs y Caja, tenemos que nuestros asegurados, nuestros dependientes ganan más de los 8.600? Quiere decir que teníamos que pagar el 608, pero no lo hemos hecho. Lo cual ya está sucediendo.
está llegando algunas notificaciones a algunas entidades que no han hecho el envío pertinente del 608 en los periodos correspondientes a partir de 2019. ¿Por qué? Porque ya está empezando a cruzarse esa información, así que hay que tener ojo con eso. ¿Sí? Tienen que ver que haya consistencia y que ninguno de los parámetros que ya hemos mencionado no hayan sido tomados en cuenta para realizar o no realizar el formulario 608. Este 608 es en mis facturas, ¿no? En la última versión. En la última versión, sí. En la 4, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Ok, gracias. Sí. Si nosotros ingresamos por acá, está aquí. Vamos al servicio de facturación virtual, acá, al CIAT, y vamos a el sistema de facturación en línea, que es mis facturas. Podemos entrar o como contribuyente o como dependiente. Por ejemplo, vamos a entrar en este caso práctico como dependiente. Perdón. Esto es lo que pasa cuando no se maneja muy, o sea, lo dejan sin uso una pestaña de impuestos. 24, 25, 20, 10. Vamos a ingresar. Ay, espero que no me la lío. Ah, sí. En el caso del dependiente solo se va a mover esto. Abrimos la aplicación. Ingresamos. Y aquí lo bonito e interesante de este parámetro es que nos pone, ¿no? Las compras, el registro de mis compras, qué compras hemos registrado, mis compras en detalle. Estas son las compras que han sido realizadas por algún tipo de facturación electrónica o virtual. Es decir, aquellas que tienen códigos QR, que tienen el código de control, automáticamente se van a llenar en aquí. Van a aparecer como una lista de facturas que pueden escoger para el llenado de formulario 110. Luego tenemos generar formulario 110 y aquí lo generamos, ¿sí? Y acá tenemos la consulta de formularios por periodo. Vamos a ir a la gestión 2021. Formulario 110. Buscar. Un cachito. Vamos a hacer. Aquí está. Periodo. Creo que era de marzo. Registrado. No. Selección. A ver. Advertencia. Esta modalidad. Bueno, no puedo emitir. Acá tendría que ver los formularios que se han realizado. Acá está. Formulario. Gestión 2021. 110. Acá. Verán que se ha generado un formulario 110, pero que ha sido rechazado. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos e ingresamos con este contribuyente, con el mismo número de NIT incluso, pero como contribuyente, la figura va a cambiar. Como verán, el envío y la remisión de los datos de los formularios 110 es mucho más sistematizado, lo cual genera menos observaciones en muchos sentidos. ¿Sí? Y el envío se realiza vía web. ¿Sí? Acá tenemos las modalidades de facturación. Vamos a ingresar aquí. Y mis facturas. Y como verán, esto cambia. Nosotros somos agentes de retención. Y vamos a ir a gestión de formulario 110. Y formularios rechazados. Y directamente por aquí ya se hace el rechazo. Y es mediante esto que nosotros vamos a generar nuestro registro o nuestro detalle para hacer la planilla tributaria. De aquí directamente vamos a sacar en los formularios aceptados el total, digamos, de periodo. En este caso era de marzo. Ay, no me acuerdo.
Abrir. En un segundito. La Paz, sucursal, periodo. Creo que era marzo. Tipo de formulario. Ahí está. Dependiente. Y les va a generar. Debería haber generado acá. No sé por qué no me genera. Bueno, pero el tema es que aquí aparecen. Entonces nosotros, cuando nos llega el formulario 110, va a aparecer aquí recepción de formularios, los formularios que lleguen, y nosotros vamos a validar si corresponde o no. Bueno, en realidad no necesariamente nosotros, sino el área que le corresponda. Y de esos datos que se acepten, se va a generar la planilla tributaria, o al menos la columna correspondiente a la planilla tributaria con respecto a los formularios 110. ¿Sí? Entonces, como verán, el tema de todo esto, de la generación del 608, conlleva varios pasos. Uno, que habiliten a sus dependientes. Dos, que los dependientes ingresen a la plataforma y hagan el llenado correspondiente. Tres, que luego ellos, una vez que son habilitados, ingresen a la plataforma y envíen sus formularios 110 por esa plataforma. Luego, que nosotros como contribuyentes ingresemos a la plataforma Mis Facturas y revisemos y rechacemos o aceptemos los formularios enviados. Y luego, con esa información, recién vamos a hacer la remisión del tema del cálculo impositivo. Entonces, como verán, son varios pasos para poder hacer o poder calcular o declarar o determinar lo que corresponde al formulario 608. ¿Estaría claro con todo esto? Sí, dice, gracias. Ok. Dice una consultita. Con todo esto del circuito que se cierra la información entre la caja, el Ministerio de Trabajo y el SIN, ya me quedé asustada. Lo que espero es que, mire, donde estoy trabajando, hay personal que se ha retirado en el año 2018, ¿Ya? pero no les hemos dado sus primas. Entonces, en esa gestión están reclamando el pago de sus primas. Para lo cual no quieren que les hagamos la retención de ese IVA, pero no, yo en mi imprudencia les dije que presentaran su formulario 110 con la versión 4. Sí, ahora me estoy dando cuenta, es que desde tiempo estoy retomando la carrera de Sí, no se preocupe, comprendo. No hay problema, es que antes esa era la manera habitual de hacer, incluso para las primas, yo sí le entiendo perfectamente. Bueno, para empezar no van a poder hacerlo porque, como le digo, tienen que estar dados de alta en el sistema y tiene que estar usted tiene que ser su empleador, digamos, como verá, para validar. Primero ellos tienen que estar habilitados, tienen que ingresar y le tienen que enviar por el sistema de Mis Facturas, y usted en Mis Facturas recién les va a aceptar o les va a rechazar. Ya. Al aceptarlos, pero sería en la modalidad ellos como ya están trabajando, creo que hay una opción, ¿no? Sí, por acá. Y mire, tipo de dependiente, por aquí, a ver, tipo de formulario. Acá, dependiente, exdependiente. Posteriores a su desvinculación, pero sí o sí los tiene que habilitar. ¿Recuerda el primer paso que hemos hecho de habilitación? Sí. Eso tiene que ser primero y después ellos tienen que ingresar. Ahora, eso sí, no sé cómo lo tomará cada una de las personas que está reclamando, porque estimo que muchas personas en su desconocimiento lo van a tomar a mal, porque como usted habrá visto, solo se pueden llenar facturas y el mismo sistema le va a rebotar las facturas si no están dentro de los 4 meses establecidos. O sea, tiene que ser sí o sí las facturas de estos últimos 4 meses. No pueden ser anteriores, porque el sistema los va a rechazar.
Ya. Ellos van a tener que acumular, entonces, antes de enviarle. De que se puede, como usted ve aquí, tenemos este de exdependientes y le pueden enviar, pero primero tiene que habilitarles, luego de habilitarles, o si ya se han habilitado, pregunte eso bien también, si ellos ya tienen esto, ese código de dependiente en su nuevo trabajo, puede que lo tengan, puede que no. Si no lo tienen, usted lo puede dar de alta, les da de alta, pero los va a tener que dar de baja también, ¿entiende? Va a ser darlos de alta para darlos de baja. Pero delos de alta, cosa de que ellos llenen los formularios, se los envíe, usted los acepta y luego los da de baja. Ya. Entonces, me entregan su formulario 110 y lo archivo, ¿no? Sí, va a llegar aquí. Es que le va a llegar en digital, no le llega en físico. Ellos pueden imprimirlo, obviamente, pero le va a llegar aquí. Ahora, a ver, le voy a mostrar. Deme un segundito. Una cosita, en ese caso particular de la colega, ¿qué es lo que pasa si es que estos exdependientes ya salieron hace buen tiempo, digamos? O sea, como usted dice, las facturas ya no serían dentro de 120 meses. 20 días. Digo, 120 días, perdón, 4 meses. O sea, ¿qué formulario llenarían, digamos? O sea, ¿qué facturas? A eso me voy, o sea, esa es mi duda. Sí o sí tienen que ser facturas del periodo. O sea, no pueden ser facturas de otro periodo. Eso es lo malo, eso es lo que les voy a mostrar ahorita aquí. Si no tuvieran facturas del periodo, ¿qué hacemos? ¿Igual les damos de alta? Para que ellos se sientan, si quiere, tranquilos, porque lo que ellos quieren es hacer el descargo para que no les hagan el descuento. Entonces, si usted le da la opción de que ellos consigan facturas, ellos van a conseguir. Sé que eso suena mal en cualquier contexto, pero es así. Sí, porque la normativa es clara. En la práctica es así, digamos. Claro. La verdad no más. Ajá. Entonces, mire, si usted va aquí a generar formulario 110, digamos que generamos para el periodo de mayo, creamos nuevo formulario como dependiente, tipo de formulario. Aquí le dice, ¿no? Si es dependiente o exdependiente. Usted depende. No, en este caso vamos a ponerlo como dependiente. Ahora, ese va a ser otro tema, ¿no? La persona que va a declarar le van a tener que explicar igual paso por paso cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo ingresar? Hemos visto cómo ingresar, ¿recuerdan? Cuando hemos hecho el primer paso. Este está siendo grabado, vamos a compartir, no va a haber problema, así que no se van a asustar, ¿ya? Lo van a tomar, van a tener que explicarle que tiene que primero, le van a dar el código, se va a tener que activar, luego con ese código recién va a ingresar aquí y va a tener que hacer esto. Poner tipo de formulario, tipo de documento, el número de documento, el mes, el periodo, el lugar que va a presentar, la fecha de presentación, digamos que va a ser hoy en este caso, 21, complemento, no hay complemento, lugar de expedición, La Paz, dirección es esto, número del agente de retención, va a ser acá el NIT de la persona o de la empresa, por ejemplo, en el caso de la señorita, va a ser aquí el NIT de la empresa, la dirección del empleador. Si es un NIT válido, automáticamente le va a salir las diferentes direcciones de la casa matriz y las sucursales que tenga. Vamos acá, vamos a agregar formulario, le va a generar este formulario, va a ingresar y aquí va a seleccionar compras. Y aquí están las compras que han sido registradas, como le decía, dentro del periodo fiscal y que tienen código QR o son de facturación electrónica. Aquí están, toditos, estos son. Puede seleccionar todos y si aún faltara, también puede aumentar más facturas, como en mis compras. Va a tener que registrar mis compras a detalle. Esto un cachito cancelar, lo vamos a guardar, porque si no... A seleccionar compras, cancelar, está, desmarcar, y aquí, facturas, importe, guardar cambios, solo guardar cambios. Sí, esas son 5 facturas, pero póngale que tienen facturas físicas.
tiene dos opciones. Una, llenar factura por factura física en aquí, y la otra, exportarlo desde Excel. El formato Excel está aquí. Es este. Y tiene que registrar. Un momentito. Acá está. Dame un segundo, lo voy a minimizar. Habilitar edición. Acá. Y va a tener que poner el número de factura, o sea, digamos, poner 1, 2, 9. Y aquí el NID del proveedor, el número de la factura, el número de autorización o código único de facturación, el CUF, que es para las facturas de tipo electrónicas, es decir, las que son generadas, que al final siempre le va a hacer una identificación de factura electrónica. En este caso no debería darse porque va a ser para facturas físicas, la fecha de emisión, el importe total de la compra y el código de control. ¿Por qué ponen tanto el número de autorización CUF y el código de control? Porque puede existir algún caso de que por algún error en el sistema, por lo que fuese, no le salga en el registro de mis compras, es decir, en el registro de las compras que ya estaban en la parte digital, que por alguna razón no hayan sido tomadas en cuenta, por alguna razón, ¿no? Y si ve aquí el detalle de mis compras, ya ha cambiado el estado. El estado está en seleccionado y el tipo de formulario, ¿no? Y aquí ustedes van a hacer la añadidura, si quieren, de las compras. Si es una persona mayor, estimo que va a preferir llenarlo aquí código por código que hacer la planilla y luego importarla desde el Excel. Pero si no, es más sencillo llenarlo en Excel primero y luego pasarlo. Porque al contrario que para el módulo del facilito, aquí no le va a pedir que haga la transformación, si quiere, de sus puntos decimales a comas decimales, sino que eso automáticamente lo aceptan aquí. Entonces, para el contribuyente, para el dependiente va a ser más sencillo, ¿sí? Una vez que la persona haga ese registro y genere su formulario 110, él va a tener que poner aquí, acá, realizar declaración. Le va a poner sí, pero mire lo que dice. ¿Está seguro de realizar esa declaración? Si continúa, solo podrá cambiar la selección de facturas mientras su agente de retención no confirme o rechace su formulario. Si pone sí, se va a generar el envío. Y esta es la declaración que se está enviando, ¿sí? Se está enviando, no se está declarando. No significa que se haya declarado, solo se ha enviado. Ahora, ¿qué pasa? El dependiente va a revisar. Vamos a salir. Y aquí vamos a entrar ya como contribuyentes. F2. Como contribuyentes. Vamos aquí. Vamos acá. Y vamos a agente de retención, gestión de formulario 110. Y aquí tendría que generarse o debería estar ya la recepción de formulario. Ay, ¿por qué no ha generado? Aquí tiene que aparecer el formulario que ha enviado el dependiente. ¿He entrado bien? Sí, he entrado bien. Vamos a volver. Agente de retención. Ay, no llega. Tarda a veces en llegar. Tiene que llegar aquí, a esta parte, y de aquí nosotros vamos a generar la aceptación o el rechazo. Vamos a poner La Paz, sucursal. Hemos puesto que era de mayo. Seleccionar, en este caso dependiente, y buscar. Aquí está, perdón. Tiene que poner primero los datos. Departamento, año, periodo, la sucursal y el tipo de formulario. En el caso de la compañera va a ser ex dependiente. En este caso es dependiente. Aquí va a aparecer su formulario y aquí usted lo puede ver. Si está de acuerdo con lo que ha dicho el contribuyente, si no hay errores, porque le tiene que presentar obviamente las facturas en físico y usted la va a revisar y si está de acuerdo le va a poner aceptar y si no está de acuerdo le va a poner rechazar. Este trabajo lo hace la empresa. La empresa. El funcionario de recursos humanos. Cuando sí. le presentas facturas, va revisando si realmente corresponden o no corresponden. Ok. Y ellos le dan el ok acá en el sistema. Por eso le decía que aquí directamente en el sistema ya se hace la validación.
solamente nosotros enviamos, no lo declaramos. Cuando ellos dan la confirmación, ya se declara. Sí, exactamente. Mientras tanto, no es una declaración. Simplemente es una presentación, pero que no ha sido aceptada. Si yo lo rechazo, me dice que está seguro de rechazar el formulario, sí. No se ha declarado nada. Ese formulario 110 es inválido, porque no lo era aceptado. Está rechazado. El único detalle que sí tiene que ser bien consciente el contribuyente, y eso aclárele bien a sus exdependientes, que si lo que quieren es evitar la deducción del 13% de los importes, le presenten el total, es decir, que no haya saldo. Porque si se equivocan en el importe de las facturas, lo malo es que el formulario 110 no le va a permitir ni aumentar el importe, ni disminuir el importe. O sea, sí se puede modificar, no, sí se puede disminuir, pero no se puede aumentar. Si, digamos, ha declarado en el formulario 110 inicial 1,000 bolivianos, ya no va a poder aumentar otras facturas y llegar a 2,000 bolivianos, sino se va a quedar en 1,000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, eso igual aclararé a las personas. Todavía, lo malo es que cuando se hace la declaración, digamos, del 110 borrador, si quiere, lo malo es que el importe que están poniendo como tope, si quiere, el importe que está predeclarando va a ser el importe tope para su presentación de número de facturas. Es decir, que si pone 1,000, va a tener que ser 1,000, aún si rectifica el formulario. Esa es una aclaración. No sé si se habla... Esa parte no la entiendo. A ver, no sé, lo que se refiere es que, digamos, tengo una factura, la número 2, son 1,000 bolivianos. Pero en realidad había sido 1,500. Sí. Solo se va a quedar en 1,000, no sí. voy a poder poner 1,500. No le acepta ese tipo de rectificación. Por el contrario, si tengo una factura de 1,000 y por error, no sé, le puse 100. Sí. ¿Ahí sí puedo rectificar? Sí, ¿O no tampoco? Sí puede, porque es menor, pero no puede ser mayor. Eso es parte de las cosas que tenían todavía que subsanar dentro del llenado de formulario 110 para los dependientes. No son muchos casos que suceden. Generalmente cuando uno declara el 110 es bastante consciente de lo que está poniendo, pero ha sucedido que algunas personas al momento de hacer la declaración se les ha rechazado y han querido rectificar y aumentar facturas, es decir, para tener, digamos, han encontrado otras facturas que no se habían dado cuenta que habían tenido, querían aumentar y ya no han podido porque el formulario solo les restringía hasta ese tope, ya no podían declarar más. Pero esas facturas las puedes declarar en el siguiente periodo si es que está dentro. Sí, exacto, si es que está, ese es el detalle, claro. Si no está... Si yo perdí una factura justamente de mi movilidad, que era un montón de plata, por toda razón. Sí. Todos me han visto como un tarado. Esas cosas pasan. Le pasa hasta a los contadores más experimentados que en su formulario 110 se olvidan poner eso. A veces pasa. No sé. La verdad. Toda razón. Gracias. No, a ustedes las gracias. Sí. Posterior a esto, entonces, una vez que yo le acepto su formulario, ¿se debe presentar el 608? No, usted no, va a presentar el 604. El 604 es un tipo de declaración. Ahorita vamos a verlo aquí. Aquí. No. ¿Dónde estás? Acá debe estar. Aquí. Busca aquí el RC-IVA. El RC-IVA tiene número aquí. Aquí está, el 40. Régimen complementario al valor agregado. Voy a volver a ingresar. ¿Con cuál estoy? Ahí. Va a ir aquí a otras declaraciones, va a venir acá, va a buscar el código que es el 40, va a venir aquí a otros formularios y aquí está. El 604, régimen complementario al valor agregado, retenciones. Simplemente retenciones. Y lo declara en el periodo que corresponda. Aquí, digamos, va a ser para abril, digamos. Pone declarar. Y en acá va a ver que directamente le va a poner el impuesto retenido. Nada más. Le va a pedir cuánto es lo que se está declarando. Si es que hay algún pago que tenga que hacer. Lo que sus contribuyentes o sus exdependientes quieren es que no se le pague el IVA. Es lo que ellos quieren, ¿no? Quieren evitar. Entonces, al final... Si no quieren
retención. Exacto. Si al final no se genera pago, es decir, no va a haber impuestos retenidos, ya no va a tener que generar el formulario 604. Pero ponga que, digamos, de sus 10 ex dependientes, uno dice, bueno, ya no he obtenido todas las facturas, esto reteme, entonces aquí ya va a generar el 604, porque el 604 solo contempla para importes retenidos. Si no tiene nada que retener, no tiene que declarar. Ya, entendí. Ay, qué bien, ya listo. Ya, esa es de esa manera. No se preocupe, es lo que tiene que hacer, es lo que le va a tener que decir a sus exdependientes que hagan y paso por paso, y si son un poco complicados le va a tener que ayudar a incluso a hacer el llenado, porque si es un poquito complicado para quien no le gusta manejar la computadora hacer el llenado del nuevo formulario 110. Y después de eso se da de baja, sí, ¿no? Sí, se da de baja, porque no es un dependiente. Claro, solo es esto por el concepto de las primas, ¿no? Nada más, exacto. O sea, solamente le va a dar de alta para eso y luego los va a tener que dar de baja de manera inmediata para que ellos puedan seguir. Si ya están trabajando, lo mejor es que su dependiente de ellos le genere ese código. Y una consulta, Lick. Al momento de hacer esto, obviamente se va a hacer con una fecha posterior, digamos, a la desvinculación. No va a haber ese cruce de información, en el momento de hacer el cruce de información con las demás entidades, ese problema. Lo que pasa es que no se va a generar... ¿O esto es considerado como una rectificación? No, es que no va a ser una rectificación. Por eso dentro de las mis facturas se habla de exdependientes. ¿Por qué? Porque se está contemplando casos como este, que haya primas fuera de los años de periodo de exdependientes. Por lo tanto, no van a figurar en la planilla tributaria, no van a figurar en el 608 y por lo tanto no va a tener que haber ningún desfase entre la planilla que se presenta a impuestos y la planilla que se presenta al Ministerio de Trabajo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, lo dejaremos por hoy hasta aquí. Mañana continuamos. Vamos a ver las últimas partecitas de los formularios y vamos a ver lo que es el llenado y envío de una boleta 1000. Y luego ya vamos a empezar con la primera parte de la instalación del SIAT. Y vamos a tratar de que sea lo más óptimo posible, cosa de que podamos tener el suficiente espacio para las preguntas. Y yo ya tengo igual ya esquematizado cómo vamos a hacer el llenado del 605 de un contribuyente que tengo que tiene que presentarlo. Lo vamos a llenar, vamos a ver todo el proceso, igual que con la declaración jurada, la declaración que hemos hecho del LSB, que hemos hecho todo el proceso antes de empezar a hacer el formulario 200 y 400. Una consulta, ¿Sí? Ese es su ejemplo que tienes un contribuyente GRACO que tiene auditoría externa. ¿Podríamos ver un ejemplo con auditoría externa? Lo que pasa es que yo no tengo ningún GRACO, es un pequeño contribuyente. Sí les voy a enseñar cómo hacer el llenado, pero no les voy a poder hacer todo el proceso hasta el envío, porque no tengo ningún GRACO. Ya, perfecto. Ya, entonces, pero por lo menos la parte del envío cuando es GRACO, me interesaría bastante, por favor. Voy a procurar conseguir alguna grabación de alguna persona que me quiera facilitar. El problema un poco es el recelo, ¿no?, de poder facilitar este tipo de información. Por lo menos, como le digo, el llenado sí les puedo facilitar. ¿Qué información estaría, Lick? Tal vez yo pueda conseguir. Bueno, que no se haya declarado y declararlo, digamos, los datos del estado financiero, la auditoría, los anexos tributarios debidamente llenados. El dictamen y los estados financieros, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que conlleva el informe de auditoría externa, que es básicamente el estado financiero, el dictamen, el primer dictamen, luego y el ITC. Dictamen tributario. Claro, ambos. Los procedimientos complementarios, ¿no es cierto? Sí, exacto. Los anexos. Ya, Lick, le agradezco, gracias. No, a usted más bien. Entonces, lo dejamos por el día de hoy, ha sido bastante productivo, me alegra que estén preguntando, es la idea de un taller, ¿no? Entonces, nos veríamos mañana. Muchas gracias por su atención y que tengan un descanso reparador. Gracias, Lick, igualmente. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta